Muy buenos días, Dios los bendiga ricamente en esta mañana, marzo 22. Estamos prosiguiendo con la lectura del libro de Hechos, capítulo 7 en esta ocasión, y haciendo un breve resumen, pequeño análisis de la lectura de la clase pasada. Vemos que en el libro de Hechos, Esteban, uno de los diáconos, fue llamado para ministrar dentro de la iglesia. Sin embargo, predicando y dando testimonio de la palabra del Señor, fue llevado a juicio, y el pueblo, los religiosos en ese tiempo, los judíos en ese tiempo, sobornaron a algunos para que dijesen que Esteban hablaba en contra de Moisés. Recordemos, a través de Moisés es que Dios otorgó la ley al pueblo, cuya esperanza es para el pueblo de Israel. Así que la ley nos conduce, puedo decirles, hasta el presente a la vida eterna. La Biblia es el libro conocido mundialmente como la palabra de Dios, y sería conveniente que cada uno de nosotros se empeñara en leerla, adquirir conocimiento de su contenido, para que pudiera decidir por sí mismo y en aquel tiempo no se lleve sorpresas. Así que puedo decirles a Esteban, por envidia o simplemente por estorbar el mensaje de salvación que anunciaba como mandato de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos mandó predicar el Evangelio, fue llevado a juicio. Sin embargo, da testimonio de que, a pesar de que ellos decían que hablaba en contra de Moisés, él testifica que hablaba lo que Moisés decía, lo que estaba determinado en la ley de Moisés. Y para ello, en Hechos 7:37 dice: Moisés es el que dio a los hijos de Israel, es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y podemos hacer referencia de que acerca de este profeta que testifica Esteban es de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Esta porción del libro de Hechos, ya en el Nuevo Testamento, la encontramos también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18:15, que es donde uno de los libros que se considera de Moisés. ¿Sí? Él da testimonio al respecto, y ahí está esto escrito. Así que por eso nuestro título es Testificando de lo escrito, de lo que está escrito, a pesar de las consecuencias o a pesar de la oposición. ¿Sí? Y dice Esteban: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y recibió palabras de vida que darnos. Así que vamos a mirar un poco de estas palabras de vida que habló Moisés al pueblo de Israel, pero no por sí mismo, sino porque la recibiera de la mano de Dios. Y en sus escritos encontramos en Deuteronomios 11:12: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, recuerden, no son mandamientos de Moisés, son mandamientos de Dios. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, note, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. No es Moisés el que iba a hacer llover, sino Dios. Por eso digo, estos son mandamientos de Dios. Y daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis de la buena tierra que Jehová os da. Noten, y pudiera yo decir al presente
Si en algunos países no hay lluvia suficiente, es porque se han alejado del Dios vivo, porque se han apartado de sus mandamientos, porque han hecho a un lado la ley del Dios viviente. Así que tengamos esto en mente, y que puedo decirles, como nuestro Señor Jesucristo dijo, la ley no pasará. El cielo y la tierra van a pasar, pero la ley no pasará. Los mandamientos de Dios permanecen para siempre. Así que tengamos esto en mente, ¿sí? Y estas son las palabras de vida que recibiera Moisés y las dio al pueblo de Israel, de las cuales está testificando Esteban ante el pueblo, y con el propósito de que no pereciera. Así que proseguimos pues en Hechos 7, verso 9. Dice: nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Ahora, regresemos un poquito a los mandamientos. En Éxodo capítulo 20, uno de los mandamientos que rigurosamente Dios da al pueblo es este: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahora, ¿por qué? Es la pregunta, podemos decir, una pregunta que surge: ¿por qué es que no inclinarse ante las imágenes que se pudieran hacer de lo creado, de lo existente? Bien, porque nuestro Dios es fuerte y celoso. Nuestro Dios es celoso. Y es que puedo decirles que en el principio, Génesis 1:27, dice: Dios creó al hombre a su imagen. Él es el único que hizo una imagen de su persona, y somos nosotros, creados a imagen del Dios viviente, ¿sí? Varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: llenad la tierra, sojuzgadla y señoread, ¿sí? Señoread sobre lo creado, sobre la creación de Dios había de señorear el hombre. Resulta que al hacer el hombre imágenes de cualquier clase que sean, se degrada a sí mismo. El hombre, cuando hace imágenes de cualquier clase que sean, se degrada a sí mismo, ¿sí? Entregando su señoría. Dios dio autoridad al hombre para que señorease sobre lo creado. Cuando el hombre hace una imagen, entrega su señoría, ¿sí? Porque considera lo hecho por sus manos superior a sí mismo y se postra ante ellos, por lo cual le llama a lo que ha hecho señor o señora sobre sí mismo, y lo considera superior a lo que ha creado el hombre. Así que por eso Dios no quiere que el hombre haga imagen ninguna de lo existente, para que no lo considere superior y se postre ante él. Nuestro Dios es celoso, somos imagen suya, y solo a él debemos de postrarnos, porque él es nuestro hacedor. Por tanto, dice la Escritura en Hechos 7:42, prosiguiendo con la lectura de Hechos: Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Por cuanto hicieron imágenes, Dios los abandonó para que hicieran lo que bien les pareciera. Y así que estos, la humanidad, y hasta el presente, por tradiciones, se rinde culto a todo el ejército de los cielos. Y usted podrá dar testimonio, usted podrá darse cuenta en los medios de comunicación cómo los hombres se postran ante los astros y ante lo creado por sus propias manos, ¿sí? Por su parte, llamando Dios al hombre al arrepentimiento, pide que recapacitemos conforme a nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y nos dice en Malaquías 1:6: el Hijo honra al Padre.
y el siervo honra a su señor. Usted requiere el respeto de sus hijos o recibe el respeto de sus hijos. ¿Sí? Usted da respeto también a su patrón. ¿Sí? Entonces Dios nos pregunta a nosotros, si pues yo soy padre, porque Dios es nuestro Padre, y le llamamos Padre cuando oramos al decir Padre nuestro que estás en los cielos, Él nos dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Cuando honramos más a lo creado por nuestras manos, lo cual Él nos prohibió, y no honramos a Él, lo estamos deshonrando. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Que hacemos las cosas que no convienen, las cosas que Dios nos prohibió a través de sus mandamientos. Él nos está preguntando esto. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, a cada uno de nosotros nos dice lo mismo. ¿Dónde está el temor de Dios en nuestras vidas? En Jeremías, a causa de esta desobediencia, vuelvo a repetir, aunque fue dada al pueblo de Israel, vemos nosotros que esto mismo permanece para con nosotros, porque es palabra de Dios y es para siempre su palabra, nos dice la Escritura, porque para siempre permanece su palabra en los cielos. Así que al pueblo de Israel, a través de los profetas, llamándolos al arrepentimiento, al igual que a nosotros, al presente a través de los predicadores o evangelistas, dice lo siguiente, Jeremías 11:24, por tanto, yo os esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mi ley y confiaste en la mentira. Mentira es confiar en la idolatría, en lo hecho por las manos del hombre. ¿Sí? Y Dios lo dice y nos está llamando al arrepentimiento constantemente. ¿Por qué? Porque Él no quiere que perezcamos, porque ciertamente el mundo pasará y todo lo que hay en el mundo dejará de ser. Y sin duda los que confían en las cosas de este mundo también dejarán de ser. Pero los que confían en Jehová, nos dice la Escritura, estarán en su presencia. Aleluya. Así que Jeremías 11:15 dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová vuestro Dios antes de que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y de tinieblas. Así que puedo decirles que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de echar mano a la vida eterna. Hoy es el día de adherirnos al pueblo de Dios, acudiendo al arrepentimiento, reconociéndole como Señor de nuestras vidas. Prosiguiendo con la lectura y recordando que Esteban les testifica y les dice que profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Hechos 7:29 dice, regresando un poquito a la historia, para traer el mensaje que quiero dar en esta ocasión acerca de este profeta o de la procedencia de este profeta que habló a Esteban y Moisés. En el libro de Deuteronomio dice, Hechos 7:29, Moisés vivió como extranjero en tierra de Madián. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego de una zarza, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora, veamos, a este Abraham, Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y esta es la bendición para todos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque en su descendencia traeré a Dios bendición para con nosotros. Y Mateo nos lo describe en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la procedencia de nuestro Señor, la cual viene desde Abraham. Y nos dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, su procedencia, hijo de David, hijo de Abraham. Y ciertamente omite ciertos personajes más antes de llegar a David, entre Abraham y David. Y también voy a omitir a ciertos personajes desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo. Solo he puesto a unos de los cuales consideramos más importantes. Y nos dice: Abraham engendró a Isaac, a Jacob, de los cuales se da mención: yo soy el Dios de tus padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que estos tres aparecen primeramente. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá, de la tribu de la cual procede nuestro Señor Jesucristo, de la descendencia de Judá. En el verso 11 de Mateo 1 nos dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Recordamos que en la clase pasada, a causa de la desobediencia, Dios les dice: os transportaré pues más allá de Babilonia. Así que se cumplió la palabra, y nos lo recuerda Mateo, diciéndonos: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Este Jeconías engendró a otros más, y encontramos en el verso 15: Eliú engendró a Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Este Jacob no es el hijo de Abraham, sería en la 8ª generación aproximadamente, después o un tiempo transcurrido, por así decirlo. No tengo la palabra clara para decirlo. Pero este Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y se nos muestra la genealogía y la procedencia de nuestro Señor Jesucristo en la descendencia de Abraham. En Jesús, pues, serán benditas todas las familias de la tierra, porque Jesús es de aquel el cual los profetas hicieron mención, diciendo en Isaías 53:5: Él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero. Un testimonio que dio Juan el Bautista diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al presente, en muchas congregaciones se hace mención cada día acerca de Jesús, el Cordero de Dios. Así que hay testimonio aún al presente de lo que se nos testifica la Escritura. Aunque no seamos conocedores profundamente del contenido de la Biblia, se nos menciona acerca de Cristo como Cordero de Dios. Cristo dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sí? Te recuerda que la Escritura nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Así que hay una responsabilidad que debemos cumplir: creer a Dios, que dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para nuestra salvación. En 1 de Pedro 3:18 nos dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es el único que nos puede llevar a Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que
Prosiguiendo en Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y esta sería una fotografía de lo que sería el tabernáculo móvil o el santuario móvil que llevó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto por el desierto, y lo tuvieron por un periodo aproximado de unos 400 años, quizás poco más, hasta el tiempo en el cual Salomón edificó el templo. Pero quiero hacerles saber, ni este tabernáculo fue hecho conforme a la imaginación del hombre, sino que dice, como dice la Escritura, dijo Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, es decir, Dios le mostró la forma, cómo había de hacer este tabernáculo, esta tienda móvil en el desierto. Y de igual manera, cuando se decidió hacer el templo, también David recibió una visión de cómo había de ser construido. Y Dios mismo, dice David, o testifica David, le trazó los planos de cómo había de ser el templo de Dios, o cómo había de ser el templo para Dios, mejor dicho. Ahora, notemos acerca de este tabernáculo, se nos dice en parte en Hebreos 9:1, y ahí se nos da un resumen acerca de este tabernáculo. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas y un culto, ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Así que cuando se hizo este tabernáculo, se hizo con el propósito de ofrecer sacrificios para expiar el pecado del ser humano. ¿Sí? Pero para santificarlo y dar testimonio de este pacto que Dios había hecho con el hombre, se hicieron sacrificios, se roció el libro de la ley con sangre y también al pueblo. ¿Sí? Y dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo derramara su sangre para ser nosotros redimidos por Él, para ser nosotros llevados a Dios por medio de su sacrificio. No hay otra manera de que nosotros podamos acercarnos a Dios más que por el sacrificio de Cristo. Y testifica en el libro de Hebreos: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Sí? Las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Y es ahí donde Cristo se ofreció por nosotros, en el sacrificio celestial. Verso 24 nos dice: porque Cristo no entró en el santuario hecho de manos. ¿Sí? Cristo no entró en el santuario, en el tabernáculo terrenal o en la tienda móvil para ofrecerse por sacrificio a nosotros. Cristo no entró en el santuario o en el templo que había construido Salomón para ofrecerse por nosotros, porque estos eran imágenes de lo que está en los cielos. Cristo entró a los cielos, dice la Escritura. Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Y si Cristo se ofreció en el santuario de los cielos, en esa voluntad, porque se entregó voluntariamente, en esa voluntad cada uno de nosotros somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Cristo se ofreció por nosotros una sola vez y para siempre. Así que tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles,
a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Es decir, a David subía en su corazón construir un templo estable para Dios. Sin embargo, nos dice Hechos 7:48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, pero sí puede habitar en el templo que Él ha hecho, y ese es nuestro cuerpo. Por eso nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio testificó diciendo, vendremos y moraremos en Él, hablando del Padre, y Él vendría a morar en el corazón del hombre que le acepte como Señor y Salvador de su vida, que le crea la obra que ha hecho para salvación nuestra. ¿Sí? Dice el Señor, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Ahora, prosigue testificando el apóstol, Esteban ante el pueblo. Y en esta ocasión les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, duros de cuello, como para no voltear a ver a dónde está la salvación, sino van de frente, directos al desfiladero, en su necedad, ¿sí? En su arrogancia. Pero la Escritura nos exhorta a nosotros que nos humillemos delante de su presencia. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Si sabemos que hemos ofendido a Dios y se nos dice, se nos testifica, se nos exhorta, diciéndonos, estás fallándole a Dios, en lugar de alterarnos, humillarnos y reconocer, recapacitar, no hacernos duros de servicio o incircuncisos de oídos, de corazón. Dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Los padres no quisieron obedecer al Señor y los esparció entre las naciones. No obstante, Dios los reunió, y puedo decirles, para cumplir el propósito que se había propuesto en sí mismo, de dar testimonio de que su Hijo sería el Salvador del mundo, el Salvador de todos los que pudieran creer en Él. Y les hace ver, Esteban, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Si usted lee en todos los libros de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, a todos ellos menospreciaron, apedrearon, maldijeron, torturaron, golpearon, arrastraron. Los testifica la Escritura, y aquí les está, quizás pudiera yo decirles, echándoles en cara, pero lo que está queriendo hacer es haciéndoles recapacitar, a redarguirlos para que vengan al arrepentimiento. Pero no fue así. Se mantuvieron altivos, y nos dice la Escritura que aquel que se mantiene altivo, Dios lo mirará de lejos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la vida del justo, a quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero todavía él pudo mirar a Cristo delante del Padre. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sí? Ahí está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, nos testifica la Escritura. Y Esteban pudo decir, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra
de Dios. Él dio testimonio de su visión y de la obra que hizo Cristo a nuestro favor y a favor de ellos, para nuestra redención. Pero entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Cuál hubiera sido su actitud? ¿O cuál es su actitud al presente? Ellos actuaron así y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Los testigos que habían sido pagados para que testificaran en contra de él. Ellos pusieron las ropas de Esteban, porque lo desnudaron, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, durmió. Él pudo expresar, como dijo nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Dio testimonio de la palabra de Dios, de lo escrito por Dios para la salvación nuestra. Él pudo dar testimonio entre aquellos que en parte conocían la ley, pero su altivez no los dejaba humillarse para reconocer que habían ofendido a Dios con sus hechos. Espero que cada uno de nosotros reconozca la palabra de Dios y sea quebrantado por ella, y pueda el Señor exaltarlo cuando sea tiempo. Dios les bendiga ricamente. Hasta aquí el capítulo 7 del libro de Hechos. Hasta la próxima.